Un rato después de lo acontecido, nos encontramos ahora en el castillo de Perdun. Una reunión con los líderes del territorio se estaba llevando a cabo, donde discutían que necesitaban reducir las fuerzas militares. Sin embargo, si lo hacían, sería más difícil mantener apropiadamente las líneas fronterizas. Uno de ellos preguntaba si no sería mejor solicitar apoyo a Redford. Otro hombre mencionó que los apoyos de esa familia habían sido cortados y que según la información reunida, estaban reclutando soldados y acumulando comida por su cuenta. Continuaron mencionando que no se podía evitar, pues necesitaban reconstruir la fortaleza del Bosque de las Bestias, que fue parcialmente destruida durante la última cacería de orcos. Además, necesitaban reducir la fuerza de los caballeros para poder mantenerse a flote. Otra persona preguntó si acaso no sería muy arriesgado reducir las fuerzas de esa manera. Observando la situación, el protagonista pensaba que, al parecer, nada había cambiado. El primero de estos hombres que se nos presenta es el comandante de los caballeros de Perdun, Randolph. El siguiente es el encargado de las finanzas de Perdun, y por último, pero no menos importante, el administrador de Perdun, Omu. Ghislaine se preguntó cuánto tiempo había pasado. Como joven maestro de Perdun, solo habían pasado unos cuantos meses, pero como rey de los mercenarios, ya habían pasado décadas. El chico agradeció a todos los presentes por su duro trabajo en la campaña e inmediatamente llamó la atención de su padre, el conde de Perdun, Walter Prodan. Ghislaine comenzó a pensar que, cuando era niño, realmente le desagradaba a su padre, quien era estricto y severo. Pero ahora lo veía completamente diferente, la incontable fatiga y el agotamiento que cargaba sobre sus hombros era lo que se conoce como la responsabilidad de ser un noble. Walter comenzó a preguntarle a su hijo si era cierto que había estado fuera del castillo por alrededor de una semana, y le preguntó a dónde había ido. Ghislaine respondió inmediatamente que se había dirigido al territorio de Rath. El padre le preguntó si no había causado problemas otra vez. El protagonista, desviando la mirada, le respondió que no. Albert mencionó que, aunque fuese difícil de creer, había escuchado que Ghislaine ganó algo de dinero en un duelo contra un chico llamado Canet. Le preguntó directamente si tenía la intención de apostarlo. Ghislaine pensó que apostarlo no era el término apropiado, lo llamaría más bien una inversión. Le respondió que no, ya que tenía algo de que encargarse con Amelia. Homero le recordó al protagonista que, como siempre, debía mantener en mente que era el heredero de la familia Perdun antes de actuar. El protagonista respondió que lo entendía y que no tenía que preocuparse, mientras que el otro, furioso, pensaba que el pequeño bastardo había tomado sus palabras como tonterías. Entonces, como no podría dejar de preocuparse, Walter llamó la atención de todos y dijo que ya era suficiente. Le mencionó a su hijo que había escuchado que causó algunos problemas mientras él no estaba. Había derrotado a Jamal y a Félix, quienes intentaron envenenar a su hermana Helena, y le preguntó si eso era verdad. Ghislaine comenzó a recordar a esos tipos, maldiciéndolos, ya que por su culpa su hermana había muerto en su vida anterior. Randolph preguntó al protagonista si pretendía decir que él personalmente se había encargado de ellos, y sugirió que probablemente terminaron peleando entre ellos y por eso la historia se había distorsionado, quedando con el protagonista dando el golpe final. Ghislaine comenzó a pensar que, incluso si se trataba de traidores, estaba completamente seguro de que el comandante Randolph no se sentiría bien, porque esos caballeros fueron asesinados por él. Tal vez debería calmar un poco las cosas. Ghislaine le respondió al comandante que, más o menos, había pasado así, a lo que este último le respondió que eso era justo lo que había pensado. Pero en ese momento, unas palabras desconcertaron al protagonista. Alguien le dijo que lo había hecho bien. Era su padre, Walter, quien le comentó que, sin importar cómo habían resultado las cosas, lo más importante era que su hermana seguía con vida. Ghislaine se puso serio y comenzó a pensar que era la primera vez que recibía un elogio de su padre. Observándolo fijamente, le preguntó si podía pedirle un favor. El hombre le preguntó a qué se refería. Omu intervino, diciendo que si iba a pedir el dinero de su manutención por adelantado, debido a ese incidente, debía decirle que no sería posible. Randolph agregó que era verdad, ya que esas cosas eran las únicas que el joven maestro había hecho bien hasta ahora. Pero anteriormente,
El chico había vendido suministros militares y los había perdido en apuestas. Además, había prendido fuego a las puertas del castillo solo porque estaba de mal humor, acabó con algunos caballos para asar su carne, y hasta derritió armaduras de caballeros para forjar una supuesta espada legendaria. El protagonista empezó a preguntarse si realmente había hecho todo eso. Un rato después, el protagonista se retiraba y les mencionó a todos los presentes que no les preguntaba para pedir permiso, sino solo por cortesía, ya que lo iba a hacer de todos modos. En el exterior, Belinda le preguntó qué era tan importante como para tenerlo tan obsesionado. Ghislaine le respondió que era algo que le contaría más tarde, y pensó que si eso salía a la luz ahora mismo causaría muchos problemas por los rumores. Pero si el desarrollo era exitoso, podría ganar una enorme cantidad de dinero. Ghislaine comenzó a relatar que, no muy lejos de la entrada del bosque de las bestias, había un enorme depósito de vetas de piedras rúnicas, un mineral imbuido con poder mágico. Las piedras rúnicas son un mineral extremadamente raro por el que los magos se vuelven locos y se utilizan en todo: herramientas mágicas, círculos mágicos, pergaminos mágicos, investigaciones de magia y alquimia, en fin, en cualquier cosa que tenga que ver con la magia. En su vida pasada, ese lugar fue descubierto por la familia Delfino. Pero ahora mismo, él era el único que conocía esa información. Belinda, al darse cuenta de que no podía sacarle nada, comenzó a sentirse un poco mal, decepcionada de sí misma. Le mencionó a Ghislaine que estaba completamente segura de que ya lo tenía todo planeado. William, por otro lado, le dijo que simplemente se encargaría de seguir sus órdenes, a lo que el protagonista les respondió a ambos que lo estaban haciendo muy bien. Luego, Ghislaine llamó la atención de Belinda y le dijo que debía ir al gremio cercano y reclutar unos 200 mercenarios. La chica, desconcertada, le respondió que realmente no pensaba ahorrar nada del dinero que había ganado en su vida. Por otro lado, William le preguntó al protagonista si estaba completamente seguro de eso, ya que los mercenarios son duros e impredecibles. Si reunían tantos, sería difícil controlarlos y probablemente intentarían traicionar a su empleador. Ghislaine le respondió a William que tenía razón, y por eso mismo irían directamente a buscar a los útiles. Y si hablaban de útiles, entonces estaba ese pequeño grupo de mercenarios al norte, ese grupo con las mejores habilidades. Ghislaine le preguntó a William si acaso no le parecía algo desconcertante. El hombre le respondió preguntándole si no se estaría refiriendo a esos perros lunáticos. Eran hábiles, sí, pero si las cosas salían mal, destrozaban a sus empleadores o cualquier cosa que se interpusiera en su camino, como lobos rabiosos. Ghislaine le dijo que exactamente se trataba del cuerpo de mercenarios Cerberus. Luego añadió que iban a ponerle una correa a esos perros lunáticos. Un tiempo después, tanto el protagonista como William estaban en las afueras del territorio de Svar, donde se encontraba alojado el cuerpo de mercenarios Cerberus. Uno de los mercenarios, con un catalejo, observó a los dos acercándose a la distancia. Mencionó que ya habían llegado algunos invitados, mientras su compañero decía que ni siquiera sabían dónde estaban. Al volver a mirar por el catalejo, el mercenario comentó que se veían como nobles ingenuos y que si las cosas salían bien, tal vez podrían atrapar a un pez gordo. Pero en ese momento, lo que vio fue una mano acercándose directamente hacia su cara. Dentro del campamento, los mercenarios escucharon gritos que venían desde la entrada. Todos se giraron y vieron cómo William tenía a uno de sus compañeros sujetado por el rostro. El mercenario atrapado estuvo a punto de insultarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, William lo arrojó con tanta fuerza que terminó volando entre sus compañeros y estrellándose unos cuantos metros más atrás. Los mercenarios se pusieron furiosos y rodearon a William, preguntando qué pasaba con ese maldito lunático y si se estaba preparando para pelear. Otro dijo que parecía haber perdido la cabeza. Empezaron a suponer que, si se trataba de un guardia, entonces el noble debía ser alguien de alto rango. Uno de ellos se abrió paso entre sus compañeros y dijo que, aunque fuera un noble importante, no tenía derecho a llegar hasta allí de esa manera, y que sería mejor que no pensaran en salir con vida. Pero cuando vio al protagonista, se quedó en silencio. Ghislaine se seguía acercando tranquilamente, le sonrió y mirándolo a los ojos, le dijo que era demasiado ruidoso, preguntando quién era el líder del lugar. Entonces, un hombre salió de una tienda de campaña y se puso frente al protagonista. Era nada más y nada menos que el capitán del cuerpo de mercenarios Cerberus. A pesar de saberlo de antemano, Ghislaine volvió a preguntar quién era el líder,
pero el hombre simplemente lo miró en silencio unos segundos, luego empezó a reír levemente, agitó su arma y le dijo al protagonista que un noble novato como él había perdido el sentido del miedo. Preparándose para lanzarle su arma, le dijo que tendría que asumir la responsabilidad por todo lo que había provocado. Pero justo cuando aquella pesada bola se acercaba peligrosamente al protagonista, el arma fue detenida en seco. Alguien había interferido en el ataque, era William, que con su espada corta logró introducirla en uno de los eslabones de la cadena, una hazaña que solo alguien con gran habilidad podría lograr. Los mercenarios quedaron confundidos. Incluso el capitán que había atacado al protagonista se sorprendió, preguntándose si realmente William había logrado meter su espada justo en el medio de un eslabón, mientras la pesada bola caía hacia el suelo. Ghislaine comentó que como se esperaba eran del tipo de personas con las que no se puede razonar. El protagonista rápidamente llamó la atención de William y le dijo que solo necesitaba ser lo suficientemente fuerte como para no perecer, a lo que William acató de inmediato la orden. William tiró de la cadena que tenía atada al brazo del hombre y cuando éste quedó suspendido en el aire, usó el otro extremo de la cadena, el que tenía la bola de hierro, para golpearlo directamente en el estómago. El impacto hizo que el hombre cayera desplomado al suelo. Los demás mercenarios, al ver la situación, se prepararon para atacar mientras preguntaban si de verdad creían que se iban a contener solo porque había un noble presente. Dejó de haber lugar para tonterías. William usó su espada corta, todavía envuelta en la cadena sujeta al cuerpo del enemigo, como si fuera una bola de metal y lo lanzó directamente contra 3 mercenarios. Con ese solo ataque, 4 peleadores quedaron fuera de combate en cuestión de segundos, dejando al resto totalmente alarmado. Solo una mirada de William bastó para que los demás perdieran las ganas de pelear. Entendieron que el enemigo frente a ellos podía acabar con todos si así lo quería. Luego de esta demostración de fuerza, el protagonista descendió de su caballo y con voz autoritaria les preguntó cuánto más pensaban hacerlo esperar. Ghislaine añadió que debían quitar a los debiluchos del camino y traer al comandante de inmediato. Fue entonces cuando todos los presentes se dieron cuenta de que el engaño que habían preparado contra el protagonista había fallado. En ese momento, un hombre comenzó a acercarse, diciendo que estaba durmiendo muy bien y preguntando qué era todo ese alboroto. De repente, todos los mercenarios del campamento se formaron rápidamente y se pusieron firmes ante quien estaba pasando frente a ellos. El hombre, caminando con tranquilidad y una actitud imponente, se presentó como Coru, el comandante del cuerpo de mercenarios Cerberus, y preguntó por qué lo estaban buscando. Ghislaine le dijo que había venido a hacer una solicitud. Coru, un poco desconcertado, preguntó al protagonista a qué se refería con una solicitud, pues no entendía cómo alguien que venía a pedir algo podía dejar a sus subordinados en ese estado. Además, si realmente era un noble, debía haber aprendido modales. Ghislaine respondió que esa era su forma de saludar y que simplemente pensó que esa era la mejor manera de domar a personas como ellos. Coru, sonriendo, preguntó a qué se refería con domar y advirtió que si volvía a saludarlo de esa manera podrían terminar iniciando una guerra. Le pidió tener eso en cuenta y añadió que ahora solo quedaba escuchar su solicitud. Un rato después, ya en una habitación, Coru preguntó al protagonista qué clase de solicitud quería hacerle. Ghislaine le respondió tranquilamente que se trataba del bosque de las bestias, quería contratarlos para explorarlo a toda costa. Los mercenarios que se encontraban en la parte trasera comenzaron a murmurar, preguntando si acaso no se refería al sitio lleno de monstruos. Otro añadió que ese era exactamente el lugar que se encontraba junto al territorio de Perdun. Mientras sonreía, Kaoru le preguntaba al protagonista qué clase de persona era para querer adentrarse en un bosque tan peligroso. Ghislaine, por supuesto, le respondió que él era el joven señor de Perdun, Ghislaine Perdun. Ese comentario hizo que todos los mercenarios se quedaran en silencio e impresionados por un momento, pero instantes después todos comenzaron a reír y a burlarse del protagonista. Se preguntaban si acaso ese imbécil salvaje que tenían delante de verdad era el joven señor, y no les extrañaba que se dijera por ahí que no parecía estar cuerdo. ¿Acaso de todas las personas él era quien quería explorar el bosque de las bestias? Realmente estaba loco. Coru le dijo inmediatamente que parecía haber sido criado en un invernadero y no entendía lo que era ese lugar, que no era para novatos como él, y que además no necesitaba escuchar nada más porque las negociaciones estaban terminadas. Los mercenarios volvieron a tomar una actitud hostil hacia el protagonista y William. Ghislaine se guardó el silencio por unos segundos y luego le preguntó a Coru si acaso tenía miedo.
Dijo que había escuchado que eran un cuerpo de mercenarios bastante hábil, pero al parecer los rumores eran exagerados. Ese comentario hizo que Koru golpeara fuertemente la mesa con sus pies para decirle al chico que no dijera tonterías. Dijo que, como había dicho antes, eran mercenarios y no aceptaban trabajo sin sentido. Ghislaine siguió provocándolo, diciéndole que siempre eran los débiles los que ponían excusas. El mercenario guardó silencio un momento y luego dijo que el protagonista había arruinado el ambiente, que había intentado seguirle el juego, pero que había tenido que provocarlo con esas tonterías, que ni siquiera valía la pena acabar con un mocoso como él y que por esa vez lo dejaría ir, pero más le valía pagar por haber herido a sus hombres y largarse de inmediato. El protagonista le dijo al mercenario que eso no iba a servir para nada, y enseguida solicitó el reconocimiento de Moriana. Ese comentario alarmó tanto a los mercenarios presentes como a William, el caballero escolta del protagonista. Koru, con una actitud completamente distinta, le preguntó a Ghislaine si tenía idea de lo que estaba diciendo, a lo que Ghislaine respondió que por supuesto que lo sabía muy bien. Se nos comienza a relatar que el reconocimiento de Moriana es un juego tradicional transmitido entre mercenarios. Los dos participantes en la apuesta luchan con una daga, sin utilizar poder mágico y con uno de sus brazos atado al del otro. Dar un paso fuera del círculo resulta en la derrota, por lo que es un método duro, con el movimiento y el espacio severamente restringidos y con la vida en juego. Es común que no solo el perdedor, sino también el ganador, termine pereciendo en el combate. Luego de eso, Ghislaine le dijo al mercenario que el perdedor admitiría la derrota limpiamente y obedecería absolutamente las órdenes del ganador. El perdedor se volvería el perro del ganador. Le preguntó a Koru qué le parecía su sugerencia. William estaba preocupado y comenzaba a preguntarse si acaso el joven señor utilizaría los métodos sucios de los mercenarios. Al observarlo, empezó a pensar si realmente estaba dispuesto a llegar tan lejos. En el mundo de los mercenarios, rechazar esa oferta significaba admitir la propia debilidad, así que no podía simplemente decir que no. Mejor dicho, nunca se podía rechazar. Koru comenzó a reír como un psicópata ante todos los presentes y, al parecer, tanto él como sus compañeros mercenarios estaban emocionados. Koru le dijo a sus hombres que el joven señorito quería ser reconocido a la manera de los mercenarios, preguntando si acaso no debería aceptar con gusto. Un rato después, tanto la mano del protagonista como la de Kaor estaban atadas con una cuerda mientras ambos se sujetaban del antebrazo. Ya todos estaban preparados para ser testigos y al mismo tiempo listos para el combate o duelo. Los mercenarios de Cerberus, por supuesto, estaban gritando a su comandante que tenía que acabar con ese noble arrogante. En el centro del círculo, Kaor le decía al protagonista que parecía haberse lanzado imprudentemente sin saber lo que hacía, pero que ahora ya no había vuelta atrás. Usando su fuerza y el peso de su cuerpo, Kaor terminó balanceando al protagonista como si fuera un pequeño papel, lo que impresionó un poco al chico. Kaor aprovechó la corta distancia para decirle a Ghislaine que ya había hecho eso unas 5 veces. Luego vimos como el protagonista se alejaba un poco, imitando el mismo movimiento y tirando de Kaor hacia él, preguntándole a qué se refería con esas 5 veces. Y de forma arrogante le dijo que él lo había hecho más de 100 veces. En ese instante, el árbitro Rifor comenzó a gritar a los presentes que era momento de comenzar con el combate. Ambos peleadores de inmediato usaron sus dagas para intentar golpear el cuello del otro con movimientos rápidos, pero justo en el momento crítico ambos lograron esquivar el ataque del otro. Se observaron fijamente y retomaron el impulso para seguir atacando. Entre ataques y bloqueos, el combate se llevó a cabo con movimientos veloces. El protagonista lograba bloquear la mayoría de los ataques de Kaor, pero parecía estar en desventaja, ya que no tenía la misma masa ni fuerza que él. En un momento, al fallar uno de sus ataques, Kaor se distanció un poco y se preparó para patearlo con fuerza. Sin embargo, el protagonista bloqueó la patada con su pierna. Después del impacto, Ghislaine notó algo en su pierna. Kaor, al observarlo, comentó que estaba resistiendo bastante bien. Le dijo que había pasado por el reconocimiento de Moriana unas 100 veces, algo difícil de lograr en toda una vida, y le preguntó si no podía creerlo. Añadió que si iba a alardear, al menos debía sonar convincente. Aprovechó ese momento para atacar de nuevo, pero el protagonista logró esquivarlo. Todos los presentes estaban emocionados, especialmente los mercenarios de Cerberus, que comentaban que su comandante estaba presionando a ese estúpido noble. Gritaban que tenían que acabar con él y que debía pagar por haberse metido con ellos. Pero todos los
comentarios cesaron de golpe cuando William los miró fijamente, haciendo que guardaran silencio y se concentraran en el combate. William pensaba que era una pelea desfavorable para el protagonista. Era un espacio cerrado, apenas lo suficientemente grande para que una persona se recostara, y bajo reglas que obligaban a usar solo fuerza física, sin poder mágico. Además, había una clara diferencia de peso entre ambos. Las manos estaban atadas, los movimientos eran limitados, y Ghislaine apenas lograba bloquear los ataques de su oponente. Este podía fácilmente tomar el control de la situación a voluntad. El hombre tuvo una corazonada clara en ese momento. Si la situación se volvía demasiado peligrosa para su joven señor, ya se estaba preparando para tomar su hacha. No había más que decir al respecto. Kaor terminó tomando al protagonista, sujetándolo por detrás del hombro para arrojarlo fuera de la arena, pero el prota, por supuesto, logró mantenerse dentro, reposicionándose rápidamente. Sin embargo, al aterrizar, notó algo extraño. Al observar su pierna, Ghislaine comenzó a pensar que el dolor venía del área que había utilizado para bloquear los ataques, y como se esperaba, sin usar la protección del maná, incluso si bloqueaba los golpes, estos seguían acumulándose. Kaor, emocionado, le decía al prota que su complexión ya comenzaba a verse bastante mal, preguntándole si acaso empezaba a sufrir un poco, mientras seguía atacándolo. El hombre pensaba que ese chico era lamentable, intentando resistir a su fuerza, pero entre los nobles que había conocido, él no era del tipo suave, sino del tipo duro, aunque eso, después de todo, era todo lo que el prota podía ofrecerle. Sonriendo, pensaba que ya podía ver a través de sus pensamientos. Los ataques con cuchillo eran desviados o esquivados, y los golpes más ligeros eran bloqueados con el cuerpo, dependiendo de la resistencia. Pero el reconocimiento de Moriana era una pelea sin maná, así que incluso si lograba bloquear los ataques, inevitablemente estos se acumularían. En ese momento, el prota ya era consciente del daño acumulado en sus piernas, y todo eso se reflejaba en su rostro. Sonriendo, el mercenario pensaba que debía seguir así, debía seguir luchando, porque eso le parecía divertido. Kaor rápidamente tomó la iniciativa e intentó múltiples ataques rápidos. El prota los bloqueaba y esquivaba todos, uno tras otro. Pero en un descuido, Kaor se preparó para darle un rodillazo en el rostro. El prota lo bloqueó con la misma pierna que había estado usando todo el tiempo, pero, por supuesto, luego de ese golpe, el dolor en su pierna se intensificó brutalmente. Kaor se dio cuenta de ello y le dijo que ya estaba acabado. Preparándose para terminar el combate, le dijo que era el momento de perecer. Todos los presentes estaban expectantes por lo que iba a suceder. Incluso William ya había sacado su hacha, listo para intervenir. Pero justo en ese instante, Ghislaine comenzó a sonreír. Antes de que el puñal alcanzara su rostro, esquivó el ataque y se reposicionó usando el peso de su oponente como si fuera un columpio. Kaor, sorprendido, se preguntaba si realmente había esquivado desde esa posición. Ghislaine aprovechó la oportunidad que acababa de crear y le hizo un corte en la costilla, dejando a su contrincante confundido y sorprendiendo a todos los presentes, que no podían creer lo que estaban viendo. El mercenario ahora estaba furioso con el protagonista y comenzó a atacar con mucha más fuerza, pero el prota seguía esquivando cada uno de sus ataques. Luego, logró hacerle un corte en el pecho. Los mercenarios se asustaron al ver lo que pasaba y se preguntaban si su comandante había sido golpeado otra vez. No podían creer que ese maldito mocoso noble, al que antes presionaban, ahora estaba logrando poner contra las cuerdas a su comandante. Decían que este tenía que enseñarle quién era el verdadero jefe. Al parecer, el único que entendía lo que realmente estaba sucediendo era William, que estaba sorprendido por lo que hacía el prota. Kaor realizó un ataque directo hacia la cabeza del protagonista, pero el chico rápidamente se agachó y usando el impulso terminó golpeándolo en la mandíbula con su hombro. Aunque podría haber usado su puñal, el prota simplemente presionó su puño y empezó a golpear al hombre en el rostro repetidas veces. En ese instante le dio la vuelta al puñal y lo incrustó en el antebrazo de su oponente, provocándole un dolor intenso. Pero el mercenario no se dejaría vencer tan fácilmente. De inmediato Kaor realizó múltiples estocadas con su propio puñal intentando alcanzar al prota, aunque todos sus ataques fallaron. Desconcertado, Kaor se preguntaba qué demonios estaba sucediendo. Hace apenas unos momentos el chico apenas podía defenderse de su fuerza. ¿Qué clase de trucos estaba usando ahora? Mientras observaba el combate, William comenzaba a entender.
Explicaba que balancear es un movimiento que tensa los músculos y pone toda la carga en el cuerpo volviéndolo rígido, y cuando uno aplica presión para tomar el control o ganar ventaja se pierde flexibilidad. El prota, en lugar de intentar igualar la fuerza de ese bastardo, había relajado todo su cuerpo, convirtiendo el impulso en un flujo a su favor. No esperaba que el chico superara la desventaja de tamaño de esa manera. Los mercenarios de Cerberus le preguntaban a su comandante qué estaba diciendo. Eso no les parecía nada divertido, las cosas no debían salir así. Ghislaine, mirándolo fijamente, le dijo a su contrincante que tenía bastante resistencia, pero que había visto a muchos romper las reglas usando maná al ser acorralados. El mercenario, a pesar de estar muy golpeado, le respondió al prota que hablaba como si ya hubiese pasado por eso cientos de veces. Le confesó que su posición como comandante fue ganada mediante el reconocimiento de Moriana, y que si rompía las reglas no podría mantener su puesto por mucho tiempo. El prota, al escucharlo, lo miró con respeto y le dijo que eso era bastante impresionante. Kaor admitió que en una pelea directa estaba en desventaja, pero recordó que hay más de una condición para ganar o perder. Usando toda su fuerza se preparó para arrojar al prota fuera del círculo de combate, recordando que otra regla del reconocimiento de Moriana era que si uno ponía siquiera un pie fuera del círculo perdía. Observando cómo el prota volaba por los aires, Kaor pensaba que sin importar cuán hábil fuera, si su cuerpo tocaba el suelo fuera del círculo su victoria estaba asegurada. Pero justo en ese momento se dio cuenta de algo que no se esperaba para nada. Vio cómo el prota giraba su cuerpo en el aire como si fuera un columpio y se apoyaba en su contrincante. Colocó una pierna sobre la de Kaor y lo usó como apoyo. Entonces aprovechó la fuerza y el impulso para alar a su contrincante hacia él, cambiando de posición con él en el aire. Todo pasó tan rápido que Kaor ni siquiera tuvo tiempo para reaccionar. Para cuando todos se dieron cuenta, él ya había caído fuera de la arena de combate antes que el prota. Los mercenarios, atónitos, comenzaron a preguntar si acaso su comandante había salido del círculo. Kaor se preguntaba si realmente todo había terminado. Ghislaine, sin dudarlo, le dijo que sí, esa era su victoria. El hombre, mirando de reojo al protagonista, le preguntaba cómo demonios tenía ese tipo de habilidad, aún sin entenderlo del todo. Ghislaine, mirando al hombre, le dijo que su actitud no era para nada buena, especialmente hacia la persona que iba a ser su maestro a partir de ese momento. Levantando a Kaor del suelo amablemente, Kaor le preguntó al prota por qué decía algo como eso, si acaso el duelo no se había terminado. Ghislaine, observando a su contrincante, le respondió que no, ya que todavía no había salido del círculo. Kaor, confundido, le preguntó al prota a qué se refería. Ghislaine, preparándose para darle un aliciente, le dijo que a partir de ese momento era hora de educarlo como su subordinado. Entonces le dio un golpe en el rostro al chico y de inmediato lo arrojó fuera del círculo. Todos los presentes estaban conmocionados por lo que sucedía. El líder de Cerberus gritaba al prota que tenía que esperar un momento. Según las reglas, si salía del círculo, pero antes de que pudiera terminar la frase, el prota lo volvió a golpear en el rostro. Ghislaine le preguntó al chico si acaso también iba a preocuparse por las reglas en un campo de batalla. El chico comenzó a maldecir al prota y le preguntó si aún así se hacía llamar noble. Aiden, preparándose para golpearlo otra vez, le respondió que no debía cuestionar lo que hacía su amo. Mientras el chico seguía maldiciendo, continuaba recibiendo los puñetazos del prota en el rostro, uno tras otro. Los mercenarios que observaban empezaron a preguntarse si realmente estaba bien dejarlo hacer eso, ya que la apuesta se había terminado. El chico, desesperado por su vida, le gritaba al prota que debía detenerse, que se detuviera de inmediato. Rápidamente se levantó del suelo para intentar contraatacar. Ghislaine, observándolo, le dijo que aún no había salido del círculo, y el chico realmente se preocupó al darse cuenta del error que había cometido. Buscando una salida fácil, empezó a gritarles a sus subordinados, preguntándoles si acaso solo se quedarían mirando. Les ordenó que entraran y acabaran con ese bastardo. Los mercenarios acataron de inmediato la orden, pero no contaban con que alguien empuñando un hacha se interpusiera en su camino. William les advirtió que cualquiera que interfiriera con el gran príncipe sería ejecutado en el acto. Todos los mercenarios se quedaron temblando ante esa declaración. El líder de los mercenarios de Cerberus estaba conmocionado por todo lo que pasaba y lentamente giró hacia donde estaba el prota, encontrándose con su mirada fija sobre él. El prota le preguntó si acaso era momento de continuar. Pero ante una situación tan ridícula, lo único que pudo hacer el mercenario fue reír. Justo cuando
puñetazo del prota se acercaba a toda velocidad. Mientras era golpeado, el chico pensaba que los nobles siempre eran un montón de patéticos, cerdos arrogantes, traidores y narcisistas. Si les mostrabas un poco de ventaja, se desmoronaban al instante. Por eso, robarles el dinero era tan divertido. Así fue como, riendo, se ganó la fama del perro loco. Pero entonces, ¿por qué ahora se encontraba así, frente a ese joven noble? Los mercenarios estaban preocupados, observando el estado de su capitán. Se preguntaban si acaso seguía con vida, porque si seguían así, iba a perecer. Entonces, ¿qué podían hacer en esa situación? Ghislaine miraba al mercenario tumbado en el suelo, incapaz de levantarse, y se preguntaba si acaso con eso sería suficiente. Señalando a un grupo de mercenarios, el prota les preguntaba qué era lo que estaban haciendo, que tenían que traer agua, vendas y toallas de inmediato. Los mercenarios le preguntaron al prota a qué se refería. Ghislaine, levantando al hombre, les preguntó si acaso iban a dejar morir al capitán de esa manera. Entonces todos se dieron cuenta de lo que el prota intentaba hacer y rápidamente acataron su orden sin rechistar. William, que estuvo observando todo lo que hizo el prota durante ese tiempo, comenzó a pensar que esos mercenarios descontrolados obedecieron tranquilamente las órdenes del gran príncipe. Mientras tanto, el prota seguía dándole órdenes a todos los mercenarios presentes. En el mundo de los mercenarios, donde los puños importan más que las leyes, el gran príncipe les grabó en la mente de la forma más directa y efectiva quién era el líder. Un rato después de que trataran al líder de Cerberus, este se encontraba sentado en la mesa con el prota y Ghislaine, quien colocó un papel frente al chico y le ordenó firmarlo de inmediato. El mercenario guardó silencio ante las palabras del prota y, tras un chasquido, no tuvo otra alternativa que firmarlo. Luego de eso, le dijo al prota que ahí estaba, a lo que Ghislaine le preguntó si acaso así era como se iba a referir a él. El hombre, con miedo, le respondió al prota de forma muy amable, diciéndole que contara con él. Sujetando al mercenario por la muñeca, Ghislaine le dijo que estaba bien, llamando su atención. El prota entonces le mencionó que desde ahora eran una sola familia. Sonriendo, Ghislaine añadió que entonces tendrían que hacer un buen trabajo juntos. Unos días después, nos encontramos en las afueras de la región de Perdón, donde un gran grupo de mercenarios se encontraba preparado y equipado. Uno de ellos, que estaba cansado, preguntaba por qué los habían hecho presentarse desde la mañana. Otro respondía que él solo funcionaba después del almuerzo. Acercándose a estos dos, otro mercenario les preguntó si habían escuchado que su empleador era el príncipe de Perdón. Uno de ellos preguntaba si eso era cierto. Otro mercenario, entre risas, dijo que ese príncipe era un completo novato y se preguntaba si sabría manejar adecuadamente a los mercenarios. Otro empezó a reír también y se preguntaba si no sería posible aprovechar la situación para sacar algo fácil. Entonces apareció un hombre musculoso y sin camisa, que comenzó a aplaudir mientras decía que tenían que prestar atención. Dijo que para manejar cómodamente a un joven empleador, tal vez necesitaban una especie de representante o algo similar. Todos los presentes reconocieron al personaje y comenzaron a preguntar si acaso no era gordo el musculoso. El hombre, vanidoso, respondió que sí, que él era gordo el musculoso. Ese día también había observado la excelente actitud de todos los mercenarios, discutiendo cómo disfrutar del trabajo mientras sacaban algo de provecho. Pero, según él, si no unían sus voces, no podrían obtener los resultados que querían. Uno de los mercenarios mencionó que, por supuesto, ya que en el pasado un idiota hizo demandas demasiado excesivas y por eso todo se vino abajo. Un mercenario con una distinguida cabellera se acercó a Gordon y le preguntó qué planeaba hacer. Gordon le respondió que en casos como esos había que saber mantener un equilibrio adecuado. Mostrando una bolsa con oro a todos los mercenarios, dijo que él se ofrecería como representante y presionaría al empleador. Así que, en cuanto a los honorarios, allí estaban. Le preguntaron a los demás si eso les parecía bien. Los mercenarios, que se movían únicamente por el dinero, comenzaron a decir que estaban de acuerdo. Si Gordon se encargaba de liderar, sería perfecto. Resultó ser que ese corpulento desorganizado era bastante útil en esos momentos. Otro mercenario comentó que Gordon simplemente era una garantía. ¿Quién diría que alguien que solo hace ejercicio todo el día tendría un olfato tan impecable para el dinero? Rápidamente, uno de los mercenarios llamó la atención de todos, señalando que alguien se estaba acercando a lo lejos. Una persona venía montada en un caballo, se trataba del prota. Al parecer, venía solo.
Uno de los mercenarios se preguntaba qué estaba sucediendo, si realmente había llegado sin compañía. Otro lo observó a lo lejos y, al ver cómo iba vestido, dijo que parecía su empleador. Otro de los presentes comenzó a reír y comentó que pobre de él, que no sabía si saldría corriendo cuando viera los músculos de Gordon. Gordon llamó a todos los mercenarios y les dijo que tenían que salir de inmediato para crear algo de ambiente. Pero, en ese momento, algo llamó su atención. Se dio cuenta de que, en realidad, el prota no venía solo. Detrás de él venía una pequeña caravana de personas, todas montadas a caballo. El prota venía acompañado por William y por todos los mercenarios del cuerpo de Cerberus. Uno de los mercenarios junto a Gordon comentó que esa máscara con forma de hocico de perro, ¿acaso eran ellos el grupo de mercenarios de Cerberus? Asustado por lo que escuchaba, Gordon preguntó si eso era verdad. Otro mercenario preguntaba cómo era posible que esos tipos, famosos por ser difíciles de manejar, estuvieran obedeciendo tranquilamente al empleador. Ghislaine llegó con su caravana al lugar donde estaban los mercenarios reunidos. Todos estaban sorprendidos. El prota decidió observarlos en silencio por un momento, enfocándose en Gordon. Ghislaine le preguntó si él era el líder, a lo que Gordon rápidamente bajó la mirada y respondió que sí, que él lo era. Ghislaine le preguntó su nombre, y él respondió que era Gordon el musculoso. Ghislaine repitió el nombre y le dio un ligero golpe en el pecho, mencionando que sonaba impresionante. El chico se presentó ante todos como el gran príncipe de Perdon, Ghislaine Perdon. Luego avanzó un poco más y le dijo a Gordon que reuniera a todos los mercenarios, ya que a partir de ese momento iban a explorar el bosque de las bestias. Un rato después, llegaron a un claro donde ya se encontraba un pequeño campamento esperando la llegada del prota. Se mostró cómo su vestimenta había cambiado por completo. Mientras su criada lo ayudaba a vestirse, Ghislaine pensaba que todas las preparaciones para abrirse paso en el bosque estaban completas, la construcción de un campamento temporal para la expedición, el abastecimiento de recursos y, por supuesto, lo más importante, todas las tropas. El prota le pidió a Belinda que verificara una vez más el conteo del personal. La criada le respondió que por supuesto. Mencionó que los mercenarios contratados a través de la oficina eran un total de 148, mientras que el escuadrón de mercenarios de Cerberus que trajo el joven maestro eran 41. Sumando a todos, eran un total de 192 personas. Ghislaine comentó que eso le parecía excelente y le preguntó si se había asegurado de hablar claramente con Scott. La chica le respondió que sí, y que pensó que se opondría, pero al contrario, ofreció su ayuda para encubrir adecuadamente que entrarían al bosque de las bestias mágicas. Originalmente, su trabajo era ser comandante en el puesto del bosque, así que no creía que debieran preocuparse por alguna variable. Al escuchar eso, a Ghislaine le pareció perfecto y rápidamente les ordenó a todos los mercenarios que se formaran. El chico les dijo que justo frente a ellos, a su espalda, se encontraba el bosque de las bestias mágicas, el lugar que iban a explorar. Y como habrán escuchado, ese sitio está lleno de peligros desconocidos, diversos monstruos, amenazas imprevistas o quizá algo más allá de lo que puedan imaginar los esté acechando. Aún así, pese a todos esos riesgos, deben conquistar ese lugar a como de lugar. Uno de los mercenarios preguntaba si de verdad se trataba del bosque de las bestias mágicas. Le habían dicho que tenían que abrir un bosque, pero no sabían qué era ese bosque. Otro preguntaba si acaso no podrían salir una vez que entraran. Enojada, Belinda les gritó que cómo se atrevían a interrumpir al joven maestro mientras hablaba. Ghislaine les mencionó a todos que, si alguno quería retirarse, podía hacerlo. Sin embargo, si todo salía bien, les prometía el triple de la recompensa acordada. Esto captó de inmediato la atención de todos los mercenarios, que comenzaron a emocionarse y decían que con el triple sí valía la pena intentarlo. Belinda se acercó al prota, preocupada, y le susurró que qué clase de disparate era ese. El dinero que habían conseguido en ese momento ya casi se había gastado por completo preparando la misión. Ghislaine le respondió que así es como se eleva la moral de todos los presentes, y comenzó a pensar que, de todos modos, si lograban tener éxito, recuperarían todo y mucho más. Observando a Belinda, Ghislaine le preguntó si acaso no confiaba en él, a lo que la chica, calmada, le respondió que por supuesto que sí. Cor le dijo a William que prometer el triple era algo que solo un loco haría. ¿Cómo pensaba cumplirlo? Pero al parecer, el joven maestro tenía un plan claro. William le respondió que el prota siempre tenía algo en mente.
Ghislaine anunció entonces a todos los presentes que la expedición al bosque de las bestias mágicas comenzaría en ese mismo momento. Un rato después, ya dentro del bosque, observamos cómo todos se encontraban preparando el camino, talando árboles que se interponían en su paso e incluso arrancando las raíces para que los carruajes pudieran pasar más fácilmente. Incluso Ghislaine, que se encontraba al frente, talaba algunos árboles para despejar el camino. El prota mencionaba que todo parecía empezar a brillar un poco más, y comenzó a dar órdenes. Debían continuar despejando el camino en esa dirección, los árboles talados debían cortarse en pedazos y cargarse en los carros, y quienes no estuvieran ocupados debían excavar alrededor de los troncos para extraer las raíces. Ghislaine pensó que, según el diario de exploración del bosque de las bestias mágicas del Gran Duque en su vida anterior, este bosque era realmente vasto. Algún día, habría que expulsar a todos los monstruos y aprovechar todos los recursos que ocultaba, pero por ahora, lo más importante y lo que más necesitaba era dinero. Por eso ignoraría todo lo demás y asegurarían un camino rápido hacia el filón de ruinas. Las riquezas obtenidas en esa expedición serían cruciales para detener las conspiraciones que rodeaban a Perdon. Cor comenzó a pensar que el empleador también estaba trabajando personalmente. Eso le pareció un poco extraño. Un mercenario preguntaba si eso era a lo que llamaban dar el ejemplo o si estaba intentando mostrar la dignidad de la nobleza. Otro mercenario respondía que la dignidad no tenía nada que ver, que todo eso solo era para aparentar y que no pasaría mucho tiempo antes de que terminara colapsando. Belinda les gritó a los mercenarios que dejaran de hablar y se pusieran a trabajar de inmediato, a lo que ambos chicos obedecieron enseguida y comenzaron a alejarse. Observándolos, Belinda comentó que esa gente de verdad no tenía respeto hacia la nobleza. Luego se acercó al protagonista, que estaba talando, y logró llamar su atención. Le mencionó que, después de contratar a esa gente con dinero, porque él también estaba trabajando personalmente, si hacían el mismo trabajo que el protagonista, entonces terminarían tomándolo a la ligera. Ghislaine le mencionó que debía dejarlos, ya que mientras más personas trabajaran, más rápido terminarían. Además, ese lugar no era precisamente uno donde convenga quedarse por mucho tiempo. Belinda le dijo al protagonista que sí lo decía el joven maestro, pero hablaba como si hubiese leído algo sobre ese sitio antes de venir. Cor comentó que el empleador incluso tenía a una mujer que se preocupaba por él. Realmente lo podía envidiar. Algunos no solo se habían convertido en perros, sino que además estaban entrando al infierno por su propia voluntad. William, que estaba a su lado, lo escuchaba de manera descuidada, pero terminó girando su cuerpo, lo que hizo que Cor recibiera un golpe con el tronco que William llevaba. Los chicos comenzaron a discutir y Cor le preguntó a William si acaso quería pelear. Ghislaine pensaba que, por ahora, todo marchaba bien, aunque nunca se descubrió por qué decidieron explorar específicamente el bosque de las bestias mágicas. Pero al menos lograron obtener un diario de exploración que registraba la ubicación de recursos clave y la ecología de los monstruos. Gracias a eso, pudieron hacer algunos preparativos, aunque por supuesto, no eran del todo perfectos. Un mercenario, observando un carruaje, preguntó qué estaba pensando el empleador al traer cientos de linternas y si era para usarlas de noche. Decía que las antorchas habrían sido mucho más económicas. Ghislaine, observando a todos trabajar, comenzaba a ponerse muy nervioso ante la idea de que no ocurriera absolutamente nada. Solo lo había leído en los registros y nunca había presenciado lo que realmente sucedió. Ghislaine les dijo a todos los mercenarios que no debían relajarse, pues estaban adentrándose cada vez más en el bosque. Unos mercenarios que se encontraban algo alejados del grupo comenzaron a talar árboles, y uno de ellos se dio cuenta de que algo había cambiado, preguntando si acaso ya se había hecho de noche, porque todo estaba un poco más oscuro. Otro comentó que decían que ese bosque era bastante peligroso, pero que no habían visto ni a un solo monstruo, ni siquiera una hormiga. Empezaron a bromear diciendo que seguramente todo eso eran rumores falsos, y al parecer, sin que siquiera el señor Gordon hiciera algo extra, todos estaban disfrutando de la situación. Aunque siguieran abriendo camino de esa manera, si recibían el triple de la recompensa, tal vez se sentirían un poco culpables por ello. El mercenario de la enorme cabellera se acercó a Gordon y le pateó la espalda, diciéndole que tenía que devolverle su dinero. Pero en ese momento, algo llamó la atención de Gordon. Mirando al frente, llamó la atención del resto de los mercenarios y les preguntó si acaso definitivamente no habían cortado un montón de árboles para llegar hasta donde estaban. Algo confundidos,
Los mercenarios le respondieron que bueno, eso era lo que recordaban. Observándolos, Gordon les preguntó entonces por qué no había un camino delante, lo que hizo que los mercenarios se pusieran rápidamente en guardia. Gisle llamó la atención de todos los presentes y les pidió que se colocaran en guardia. El grupo que estaba con Gordon comenzó a preguntar qué estaba pasando, porque de repente el ambiente se había vuelto muy extraño. Gisle llamó la atención de Gordon, quien respondió rápidamente, y el protagonista le dijo que si se quedaba en ese sitio terminaría pereciendo. Por esa misma razón tenía que empezar a acercarse al despacio y solo un paso a la vez. Gordon, que llevaba un gran tronco sobre el hombro, comenzó a girar lentamente mientras le decía al protagonista que lo entendía. Pero siendo un cabeza de músculo no midió bien la distancia y terminó golpeando el tronco del árbol que estaba justo delante de él, haciendo que cayera al suelo. Todos los mercenarios se pusieron rápidamente en guardia y comenzaron a gritar que era un idiota, mientras él no entendía qué estaba sucediendo. Tumbado en el suelo, Gordon se alejó del árbol cercano mientras los demás comenzaban a preguntar si acaso algo raro estaba pasando. Gisle observaba en silencio el desarrollo de la situación, pero el mercenario de la enorme cabellera comenzó a burlarse diciendo que acaso su empleador tenía miedo de lo que podría pasar en ese bosque. El hombre extendió los brazos y alzó la voz, afirmando que no había nada allí, que aunque parecía que no había camino solo era porque el paisaje era similar, y que ese tonto se había confundido. Se hablaba del bosque de las bestias mágicas y al final, según él, era solamente un bosque un poco más denso de lo normal. Gisle le respondió al mercenario que él también tenía que acercarse hacia donde estaban los demás o terminaría pereciendo. El mercenario, llevándole la contraria, preguntó por qué seguía creando una atmósfera de terror, si acaso creía que no se daban cuenta de que intentaban controlarlos constantemente con astucia. Pero justo en ese instante una rama se enroscó en su cintura, dejándolo sin palabras mientras era arrastrado hacia atrás. Ahora sí comprendía la gravedad de la situación y comenzó a gritar mientras aquella rama lo arrastraba hacia el árbol donde antes estaba Gordon. Gisle pensaba que esas cosas no emitían ni el más mínimo indicio de su presencia. Se observó entonces como unas raíces estaban a punto de engullir al mercenario. Él había sido arrojado allí por las propias raíces y jamás había esperado que seres así se movieran. Si no los conoces no puedes evitar convertirte en su presa. Se vio entonces el ojo de una bestia enfocándose fijamente en el protagonista, y Gisle mencionó que eran Dirusen. Continuando con la historia, se observó cómo el musculoso estaba tumbado en el suelo mientras los árboles devorahumanos lo rodeaban. Todos los mercenarios comenzaron a sentir un miedo profundo y huyeron, gritando que los monstruos estaban detrás de ellos. Tenían que apresurarse o los devorarían. Los árboles comenzaron a extender sus ramas, que se dirigieron directamente a atrapar a algunos mercenarios. Estaban a punto de ser devorados, entre ellos el musculoso. Las primeras víctimas fueron devoradas de inmediato y los árboles masticaban los cadáveres de las personas que habían atrapado, mientras el musculoso se había aferrado al tronco de un árbol, lloraba y pedía que lo salvaran. Algunos mercenarios se acercaron a Gordon y le decían que tenía que resistir, que debía ser fuerte y evitar ser devorado por ese árbol. El chico intentó usar su hacha para cortar la rama o raíz que sujetaba a Gordon, pero momentos después se mostró sorprendido, preguntándose si realmente no la había cortado y por qué esa liana era tan dura. En ese momento, Gordon fue arrastrado por el enorme árbol mientras gritaba y los demás gritaban su nombre. Gisle se acercó rápidamente hacia donde estaba Gordon, con su espada brillando con un tono azul. Con un corte rápido, logró cortar la enredadera que lo sujetaba y, aprovechando que aún estaba en el aire, realizó una pirueta para atacar directamente al ojo del árbol. Este golpe hizo que el árbol lanzara un fuerte chillido. Los mercenarios comenzaron a gritar que el empleador había dado en el punto débil, los ojos. Tras aterrizar, Gisle tomó una gran bocanada de aire y gritó a todos los mercenarios que tenían que reaccionar, que si se dispersaban serían objetivos más fáciles. Les ordenó que se aseguraran de que nadie fuera atrapado por las vainas, que levantaran sus escudos y formaran una formación cerrada. Todos acataron inmediatamente la orden del protagonista y comenzaron a gritar que tenían que cubrir todos los flancos posibles. Algunos maldecían y decían que no pensaban morir en un lugar como ese. Mientras los mercenarios ejecutaban una defensa perfecta, Gisle llegó hasta donde estaba Kaori y le preguntó qué pasaba con las lámparas de aceite. El chico respondió que las tenía todas listas y preparadas.
Fue entonces cuando Gisle les dio la orden de encenderlas y arrojarlas a los árboles, que tenían que quemar a esos malditos hasta reducirlos a cenizas. Confundido, el chico preguntó si esa era la razón por la que las habían traído. Uno de los subordinados de Kaor mencionó que los árboles los estaban mirando. Gisle le dijo que ese era el momento oportuno, que debían lanzar las lámparas rápidamente. Todos comenzaron a arrojarlas mientras gritaban que los monstruos tenían que probar el fuego. Pero las criaturas, al ver las lámparas suspendidas en el aire, usaron sus vainas o lianas para golpearlas y destruirlas antes de que impactaran. Kaor, sorprendido, mencionaba que las estaban rompiendo todas, y su subordinado decía que así no podrían ser quemados. Justo cuando estaban a punto de ser alcanzados por las lianas, William apareció en el campo de batalla, utilizando sus hachas para repeler todas las vainas posibles. Incluso Belinda se unió al combate, lanzando cuchillos arrojadizos que impactaban en los ojos de los monstruos. El protagonista llamó la atención de William y Belinda, ordenándoles que se prepararan para lanzar las lámparas mientras daban cobertura a los mercenarios de Cerberus. El protagonista levantó su espada y se dirigió directamente hacia uno de los Ents, que utilizaba sus vainas para atacarlo, mientras él decía que atraería la atención de todos los monstruos. Belinda le gritó que tuviera cuidado. Carro Yeso ya había comenzado a balancear su espada con un manejo impecable, repeliendo todas y cada una de las vainas de esos árboles. Terminaron uniéndose al combate, intentando atravesar al protagonista con sus lianas, pero el chico simplemente las repelía e incluso esquivaba algunas de ellas para intentar acortar la distancia. Fue entonces cuando algo increíble comenzó a suceder, comenzó a levantar un gran tronco que formaba parte de su cuerpo. Los mercenarios que estaban observando esto se preguntaban cómo era posible que esos monstruos pudieran tener piernas, siendo árboles. Pero más importante aún, el empleador estaba a punto de ser pisoteado. Gisle continuó avanzando sin ningún tipo de preocupación o miedo y, utilizando su espada, terminó cortando aquella protuberancia que tenía el asterisco en asterisco. El chico siguió avanzando, acortando la distancia con el árbol, y finalmente saltó, usando su espada para atravesar el ojo de aquel monstruo. El plan de Gisle lentamente comenzaba a dar resultado, ya que todos los asterisco en asterisco se dirigieron hacia donde estaba él. Belinda comenzó a dar la orden, era el momento de actuar. Todos debían lanzar las lámparas, y esta vez sin lugar a duda el plan funcionaría. Todas las lámparas fueron arrojadas por los mercenarios de Cerberus, y al impactar en el cuerpo de los asterisco en asterisco, comenzaron a encenderse, causando que estos se prendieran fuego. Lentamente, los asterisco en asterisco eran consumidos por las llamas, mientras los mercenarios, emocionados, gritaban que era perfecto, que ya habían acabado con todo. Gisle les gritaba a todos que no se detuvieran, que debían seguir lanzando las lámparas hasta que todos los asterisco en asterisco fueran quemados. Se mostraba cómo, poco a poco, cada uno de ellos era reducido a cenizas, incluso sus raíces y ramas comenzaban a quemarse. Los mercenarios, sorprendidos, decían que era increíble, que de verdad habían sido capaces de luchar contra esos monstruos, y que a ese ritmo el fuego podría esparcirse por todo el bosque. Gordon y los demás comentaban que no eran tan duros después de todo, que esos malditos árboles no tendrían oportunidad contra ese fuego abrasador. Gisle, encabezando todo el escuadrón, les decía que no bajaran la guardia, ya que esto aún no había terminado. Esto dejó a los mercenarios un poco confundidos. Enfocándose en sus enemigos, en el objetivo que tenían delante, el protagonista mencionó que ahora revelarían su verdadera forma. Una gran cortina de vapor comenzó a esparcirse luego de que el prota dijera esas palabras. Todos los mercenarios estaban confundidos y sorprendidos al mismo tiempo. Se preguntaban qué era ese humo, si acaso era vapor, y por qué el fuego se había apagado de repente. Tanto Belinda como William estaban preocupados por la seguridad del protagonista. Belinda, que no comprendía qué estaba pasando, le preguntó a Gisle qué ocurría con esas cosas. Él le explicó que sus caparazones externos eran débiles al fuego, pero su interior no, y el fuego que quemaba sus corazas se encontró con la humedad interna, causando que el vapor surgiera. Mientras el vapor comenzaba a disiparse lentamente, se reveló la verdadera forma de los asterisco en asterisco. Los monstruos, ahora en su forma auténtica, se lanzaron rápidamente al ataque, tanto contra el chico como contra los mercenarios presentes. Algunos mercenarios entraron nuevamente en pánico y preguntaban si acaso no estaban muertos.
Pero una espada alzada delante de todos llamó su atención. Gis les pedía a todos que le prestaran atención un momento. Debían levantar sus armas, porque a partir de ese momento sería una batalla de combate cercano. Ver cómo su empleador se había lanzado directamente a enfrentarse a esos monstruos terminó llamando la atención de todos los mercenarios presentes. Comenzaron a preguntarse, aterrados, si acaso querían que ellos también entraran en combate cercano contra esas cosas gigantescas. Y por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo. Con sus movimientos, podían sentir que podrían ser aplastados en cualquier momento. Pero en ese instante, los mercenarios novatos escucharon lo que decía el cuerpo de mercenarios de Cerberus, quienes comenzaron a mencionar que pensaban que iban a morir de frustración. Kurt les decía que cargaran hacia la batalla. Incluso Belinda, la criada del protagonista, comenzaba a acercarse al campo de batalla, pidiéndole al prota que por favor se lo tomara con calma. William se paró frente a los mercenarios y les preguntó por qué estaban dudando, ya que lo que acababan de escuchar era una orden del gran joven duque Gisle, así que tenían que confiar en él y seguirlo hasta el final. Eso tocó una fibra sensible en el corazón de los mercenarios, quienes, con el espíritu renovado, comenzaron a decir que ya no sabían nada con certeza, pero si surgía algún problema, el empleador se encargaría. Por ahora, solo debían seguirlo. Gis les mencionó a todos que las corazas de los monstruos se habían quemado, por lo que podían cortarlos incluso sin usar maná. Por eso no tenían que tener miedo, en ese momento no eran más que espantapájaros gigantes. Mientras todos peleaban, Gis les ordenaba que los destruyeran de un solo ataque. El combate tomó un rumbo completamente diferente. Los mercenarios, que antes tenían miedo, ahora acababan con todos los enemigos que se encontraban en su camino. Gis pensaba que la duda llevaba a la muerte, y su rol era borrar esa muerte de quienes lo seguían. Después de todo, se lanzó de frente contra un asterisco en asterisco y lo partió a la mitad con un ataque rápido. Gis seguía pensando que su trabajo era plantar la voluntad en los demás para hacerles creer que lo imposible es posible. Luego de un rato, se observó como todos los mercenarios, junto a Gisle, habían acabado con todos los enemigos que encontraron. Confundidos y exhaustos, los mercenarios susurraban que entonces los habían derrotado a todos. Todos los monstruos habían sido vencidos. Gisle, en ese momento, ordenó a los mercenarios que se formaran en fila rápidamente. Mientras tanto, veíamos a todos aquellos que habían caído en combate. Gis les recordó que ese lugar era el bosque de las bestias y que apenas estaban en la entrada y ya estaban sufriendo con monstruos como los asterisco gigantes. Esto dejó impactados a los mercenarios, que no podían creer lo que oían. Gis continuó, diciéndoles que no se preocuparan, pues él siempre estaría al frente para protegerlos. Que confiaran en él y lo siguieran sin dudar. Los mercenarios comprendieron que sus palabras no eran vacías, él lo había demostrado desde el primer momento. Al unísono, todos comenzaron a gritarle que lo entendían. Un rato más tarde, continuaron con el trabajo. Acababan con cualquier monstruo que apareciera en su camino y talaban todos los árboles que bloqueaban el paso de los carruajes. Incluso algunos grupos de trolls terminaron apareciendo, pero no representaron un problema para estos mercenarios. Belinda, por supuesto, no dejaba de preocuparse por el protagonista y a medida que avanzaban, más y más monstruos, cada vez más diversos, aparecían en su camino. Algunos, asustados, maldecían y se preguntaban qué era todo eso, qué clase de monstruos seguían apareciendo sin fin en un bosque como ese. Harrow y William se colocaron al frente de los mercenarios, dándoles un claro ejemplo de lo que hacía la diferencia entre la experiencia y la habilidad. Al cortarle la pierna a un monstruo, este iba a caer justo encima de ellos. Todos comenzaron a gritar que se apartaran, que estaban cayendo, pero William, usando su escudo, se interpuso en el camino del monstruo, y justo en el momento en que colapsó por completo, Gisle apareció por encima de él y, con su espada imbuida en maná, atravesó su cabeza, acabándolo rápidamente frente a los mercenarios. El prota les preguntó a todos si estaban bien. Todos respondieron afirmativamente, diciendo que seguían con vida. Al darse cuenta de que esos monstruos no eran nada para Gisle, los mercenarios comenzaron a gritar que, si querían vivir, no debían alejarse de su empleador. Eso atrajo a más monstruos hacia ellos. Al ver la situación, William comentó que los mercenarios comenzaban a adaptarse bastante bien. Cao respondió que, como era de esperarse, el combate real era el mejor maestro, y el prota respaldó sus palabras.
Mientras todos se preparaban para talar más árboles, Gis les recordó que aún quedaba un largo camino por recorrer y que tenían que seguir limpiando la ruta. Uno de los mercenarios, en pánico, miraba la espalda del prota y pensaba que todos en ese bosque estaban locos. Un rato después, cuando la luna ya había salido, todos llegaron a un claro a la orilla de un pequeño lago. Corrieron hacia el agua y comenzaron a beberla, diciendo lo clara que era. Tenían mucho tiempo sin tomar ni una gota. Belinda le dijo al prota que, ¿quién hubiera imaginado que algo así terminaría apareciendo? Gisl, algo preocupado, pensaba que nunca habría creído llegar tan lejos. Ese lago era la intersección más crucial para alcanzar las minas de piedras rúnicas. Aprovechando la oportunidad, Gisl ordenó que levantaran un campamento con el lago a sus espaldas y que descansaran ahí esa noche. Algunos mercenarios se reunieron alrededor de las fogatas y se preguntaban si no era una locura todo lo que estaban viviendo. Apenas estaban en la entrada del bosque, ¿qué les esperaría más adelante? Aún así, al menos en las últimas 2 noches no les había pasado nada grave. Llevaban bastante tiempo intentando despejar ese bosque. Un rato después, uno de ellos preguntó a qué se refería otro llamado Gordon. Este le preguntaba a un compañero si estaba sugiriendo que se dieran la vuelta y escaparan en secreto. Otro mercenario, sorprendido, le preguntó si hablaba en serio, llamándolo por su nombre, Manus. Manu dijo que lo que intentaba decir era que no necesitaban seguir tomando riesgos en ese lugar. Por supuesto, la vida es mucho más valiosa que el dinero. Preguntó si acaso no pensaban igual. Gordon le respondió que, aún así, ya habían despejado bastante camino y el prota les había dicho que ya no estaban cerca de la entrada del bosque, que pronto llegarían a su destino. Manu preguntó si de verdad creía en las palabras del prota y que justamente por eso siempre terminaban engañándolo. Preguntó si acaso nadie recordaba cuál era el apodo de su empleador. Era conocido como Asterisco el demente de Perdón Asterisco, y era obvio que los estaba presionando demasiado duro para ganar crédito, forzándolos a atravesar ese bosque imprudentemente. Otro de los presentes mencionó que ya habían recibido el pago por adelantado, y que una vez que se recibe el pago, no es trabajo de un mercenario cuestionar, sino simplemente seguir órdenes. No era como si no hubieran sobrevivido gracias al empleador en más de una ocasión. Manus respondió que admitía que el empleador peleaba bastante bien, pero hasta ahora solo habían tenido suerte. Como todos eran humanos, bastaría un solo error para que todos fuesen eliminados de inmediato. Así pasa con los mercenarios. Cuando las cosas se vuelven peligrosas, son usados como carne de cañón. El chico continuó, sin pudor alguno, diciendo que todos los malditos nobles eran iguales. Los demás mercenarios comenzaron a asentir, diciendo que eso era verdad. Entonces Manus reflexionó, si todos empezaban a entrar en pánico, atravesar esa horda de monstruos sería una locura. Y si las cosas salían mal, el empleador terminaría usándolos a todos como carnada. Uno de los mercenarios respondió que, si no fuera por él, ya estarían todos muertos. Tenían que ver lo que el prota estaba haciendo en ese mismo momento. Mientras ellos comían y descansaban, Gisl aplicaba un ungüento a uno de los mercenarios heridos y le advertía que tuviera cuidado, o la herida empeoraría. El mercenario agradeció al prota por el tratamiento médico. Belinda le preguntó si esa medicina no era demasiado valiosa y si no sería mejor guardarla para cuando él la necesitara. Gisl le respondió que, precisamente, para eso está hecha la medicina, si se guarda eternamente, solo se desperdicia. El prota ordenó al siguiente que comenzara a avanzar. El mercenario que quería desertar no podía entender qué estaba pasando. Otro mercenario comentó que las medicinas y pociones que el prota estaba usando eran tan caras, que si él estuviera en su lugar, ya los estaría usando como escudos humanos. Pero admitieron que el prota era completamente diferente a todos los empleadores que habían tenido antes, al menos, no parecía del tipo que los abandonaría. Manus, frustrado, pensaba que ese anciano se estaba metiendo en su camino. Sabía que, si quería salir de ahí, tendría que convencer a algunos de ellos, pero no sería fácil. Entonces Gisl se acercó al grupo y les dijo que dejaran las charlas inútiles y descansaran mientras pudieran. Aprovechó la oportunidad para llamar a William y Cor, diciendo que necesitaba hablar con ellos. Cor le preguntó al prota si estaba bien, ya que, si hubiese sido él, le habría arrancado la lengua de inmediato. Gisl le dijo que debía dejarlo pasar por el momento. No podrían hacer nada contra los monstruos ahora, y había algo más importante que necesitaban verificar de inmediato. Belinda preguntó al prota por qué estaba contando cuántas lámparas quedaban. Cao respondió que solo quedaban 24.
His pensó que, como se esperaba, habían disminuido bastante. Desde que entraron al bosque, los monstruos los habían estado atacando día y noche, pero en los últimos 2 días no había habido ataques nocturnos. Se le preguntó al prota qué significaba eso. William respondió que significaba que habían entrado en territorio de monstruos que eran activos durante la noche y que probablemente uno de ellos fuera muy influyente. Al escuchar esa respuesta, el prota confirmó que era correcto. Justo en ese momento, escucharon un ruido que provenía del bosque. El prota, observando hacia esa dirección, dijo con firmeza que, a partir de ese momento, todo sería mucho más peligroso.